Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Colombia, el podcast donde exploramos la historia de nuestro país a través de conversaciones profundas y enriquecedoras. Hoy tenemos un episodio muy especial en el que abordaremos temas clave del siglo XX en Colombia: el proceso modernizador, los conflictos armados, los procesos de paz y el impacto de estas transformaciones en las élites colombianas. Para ello, tengo el gusto de contar con la presencia de Rubén Darío Torres, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAP, del curso de Historia Política, Social y Económica de Colombia, quien nos ayudará a entender estos procesos tan fundamentales para la historia de nuestra nación. Hola Rubén Darío, y gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir un poco sobre estos temas tan relevantes para nuestra historia. Empecemos por uno de los temas más importantes, el proceso de modernización en Colombia. El siglo XX fue una época de transformaciones, pero también de muchas tensiones. Desde tu perspectiva, ¿cómo definirías el proceso modernizador que vivió el país? ¿Cuáles fueron los principales cambios a nivel social, económico y político? Bueno, el proceso modernizador en Colombia fue algo complejo. Si lo vemos desde una perspectiva económica, se puede decir que hubo un esfuerzo por diversificar la economía. Durante las primeras décadas del siglo XX, Colombia comenzó a darle más importancia a la industria, especialmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. También hubo un impulso hacia la construcción de infraestructura, como las carreteras y el ferrocarril, la cual fue clave para conectar más regiones del país. Sin embargo, el proceso no fue homogéneo. Las zonas rurales, por ejemplo, se mantuvieron al margen de estos avances. Las estructuras de poder tradicionales basadas en el latifundismo y la exclusión social seguían siendo muy fuertes. Y en el ámbito político, si bien hubo reformas, especialmente con la liberal, con la liberal revolución de 1930, la polarización entre liberales y conservadores seguía siendo muy marcada, la que afectó la consolidación de un modelo más democrático e inclusivo. Es cierto que, a pesar de los avances en algunas áreas, las desigualdades sociales y regionales fueron una constante. ¿Cómo crees que estas desigualdades contribuyeron a la violencia política que se desató a partir de los años 50? Sin duda, las desigualdades fueron un factor fundamental. Las diferencias entre lo urbano y lo rural y entre las clases sociales crearon un caldo de cultivo perfecto para los conflictos. A partir de la década de 1940 y especialmente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, se desató lo que conocemos como la violencia, que fue un conflicto profundamente arraigado en la polarización entre liberales y conservadores, pero también en las tensiones sociales y económicas que habían estado latentes durante años. La desigualdad estructural contribuyó a que sectores excluidos como los campesinos y las clases bajas se sintieran marginados tanto en lo político como en lo social. A partir de ahí, algunos grupos decidieron tomar armas, lo que llevó a la proliferación de guerrillas y a la agudización de conflictos armados. Hablando de eso, uno de los elementos claves de la historia del siglo XX en Colombia es la emergencia de los grupos guerrilleros. En las décadas posteriores a la violencia, surgen movimientos como las FARC, el ELN y el M-19. ¿Qué fue lo que motivó a esos grupos a organizarse y qué los diferenciaba de los anteriores conflictos políticos? Es una excelente pregunta. A finales de la década de 1950 y principios de los 60, lo que vemos es una transición importante en los motivos y objetivos de los grupos armados. Mientras que en la violencia los conflictos fueron principalmente políticos y locales, los nuevos grupos guerrilleros influenciados por la ideología marxista comenzaron a articular su lucha en torno a una transformación social y económica a nivel nacional. Querían combatir lo que consideraban un sistema opresivo, en el que las élites seguían dominando la política y la economía del país. A diferencia de los enfrentamientos anteriores, estas guerrillas no solo luchaban por el control del poder político, sino una transformación estructural de la sociedad colombiana. Se dieron cuenta de que para resolver las desigualdades no bastaba con cambiar el de gobierno, sino era necesario cambiar la estructura misma de la economía
y las relaciones de poder en el país. Ahora hablemos de los procesos de paz. A lo largo de las décadas han habido varios intentos por parte del gobierno y de los guerrilleros para alcanzar acuerdos. ¿Qué opinas de los procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia, especialmente durante los años 80 y 90? ¿Cuáles crees que fueron los aciertos y los desaciertos de estos intentos? Los procesos de paz en Colombia han sido muy diversos y es importante reconocer tanto los aciertos como los desaciertos. Por ejemplo, uno de los momentos claves fue el acuerdo de paz con el M-19 en 1990. Fue un acuerdo exitoso en términos de integración política, ya que permitió que varios exguerrilleros del M-19 participaran en la política formal, incluso llegando a ocupar cargos importantes en el Congreso. Esto es un ejemplo de cómo la paz puede ser posible cuando hay un compromiso por parte de todos los actores. Sin embargo, uno de los desaciertos más grandes fue la falta de implementación efectiva de los acuerdos. Muchos de los compromisos no fueron cumplidos a tiempo, lo que provocó la desconfianza en el proceso de paz y la reactivación de la violencia, especialmente por parte de los grupos paramilitares y narcotraficantes. Además, el narcotráfico jugó un papel fundamental en la desestabilización de estos acuerdos, ya que influyó en los actores políticos y sociales. El narcotráfico ha sido sin duda un actor crucial en estos procesos, y a pesar de estos desaciertos, los procesos de paz siguen siendo una vía fundamental para la construcción de una paz duradera, ¿cierto? Totalmente. Aunque los procesos de paz han sido irregulares y con altibajos, lo que queda claro es que sin el diálogo y la negociación, la violencia se perpetúa. La firma del acuerdo con la FARC en el 2016, aunque también es un proceso con desafíos, demuestra que la paz es posible, incluso cuando los actores tienen historias de violencia y conflicto. La clave es aprender de los errores del pasado y construir una paz más inclusiva y sostenible. Finalmente, hablemos de cómo las élites colombianas han reaccionado ante estos cambios, especialmente con la llegada de nuevas reformas de ejercicio político. Durante el siglo XX, muchas veces las élites se vieron desbordadas por los cambios sociales. ¿Cómo crees que el ejercicio político cambió la forma en que las élites percibieron su poder? Claro, el siglo XX fue un periodo en que las élites tradicionales se vieron obligadas a adaptarse a nuevos actores políticos, como las guerrillas, los movimientos sociales y más tarde los procesos de paz. Estas nuevas formas del ejercicio político pusieron a prueba el sistema político de las élites y les obligaron a reconsiderar sus estrategias de control. En algunos casos, la- las élites intentaron mantener el poder a través de acuerdos políticos con grupos armados, mientras que en otros casos trataron de criminalizar a estos nuevos actores. Sin embargo, no pudieron detener el cambio con el tiempo. Las nuevas demandas sociales y el pluralismo político fue ganando terreno y las élites tuvieron que abrir un espacio para nuevas voces. Muchísimas gracias, Rubén Darío, por esta increíble charla. Nos has ayudado a comprender de manera más profunda los procesos de transformación, conflicto y paz en Colombia durante el siglo XX. Estoy segura de que nuestros oyentes han aprendido mucho de esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer hablar sobre estos temas tan importantes para entender nuestra historia. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Historias de Colombia. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando nuestra historia y los procesos que continúan marcando nuestro presente.